Hola, vamos a estudiar lo que es la derivada de una función. Para eso nos vamos a apoyar de la velocidad, un concepto de física. Y para esto trazaremos entonces un eje de coordenadas cartesiano, donde nosotros vamos a graficar el cambio de la velocidad de un móvil respecto del tiempo. Entonces, en el eje de las abscisas vamos a tener el tiempo. Comúnmente lo trabajamos en física según el Sistema Internacional de Unidades en segundos. Ahorita vamos a olvidar un poquito las unidades y la velocidad en el eje de las ordenadas. La gráfica que nosotros observaríamos del cambio de la velocidad respecto al tiempo de un móvil que está acelerando sería más o menos de esta manera. Es una función de segundo grado que llamamos aceleración. La aceleración es una función también del tiempo. Entonces, nosotros lo que pretendemos conocer en un móvil que va acelerando, que va cambiando su velocidad respecto al tiempo, sería la velocidad instantánea en algún punto. Veamos, entonces, nosotros queremos ver qué sucede de este punto que estoy marcando hacia este punto. ¿Cómo cambió nuestro móvil la velocidad en este trayecto? Lo que nosotros podemos generar de este punto a este punto sería una línea recta. Entonces, esta línea recta podemos nosotros checar que se trataría de la velocidad. Esa recta representa la velocidad de un móvil en un determinado intervalo de tiempo. Vamos a ponerle aquí, esta recta representaría la velocidad respecto al tiempo del móvil, que está dado entre dos puntos determinados. Gráficamente este punto sería una posición en el tiempo cero o tiempo inicial, y este otro punto sería nuestra t final. Algebraicamente, cuando nosotros tenemos un cambio en una posición, un cambio en el tiempo, lo denotamos con delta. Delta representa cambio en matemáticas. Entonces está ocurriendo un cambio en el tiempo. Si vemos qué es lo que ocurre para esta velocidad, la gráfica amarilla, en el eje de las ordenadas, pues veremos que también tenemos una velocidad o posición inicial y una final. Bien, si nosotros establecimos que este intervalo en el eje de las abscisas, que llamamos delta t, del tiempo inicial al tiempo final, pues entonces nosotros podríamos cambiar de nombre a estas velocidades. Vamos a renombrarlas entonces, acuérdense que son funciones. Esta velocidad inicial sería una velocidad respecto al tiempo inicial, y la siguiente vamos a incrementarla en delta t. O sea, estamos aumentando ese cambio del tiempo y vamos a nombrarla como velocidad respecto al tiempo más un incremento en el tiempo. Es el tiempo que acaba de suceder. Bueno, estos cambios del tiempo y este cambio en la velocidad representan la pendiente de la recta que nosotros acabamos de trazar. Entonces, como pendiente, recordar que la pendiente es el cambio de lo que está ocurriendo en las ordenadas respecto al cambio que está ocurriendo en las abscisas. Entonces, lo que yo tengo como pendiente sería la velocidad
final, que sería la velocidad respecto al tiempo incrementada en un delta de tiempo, menos la velocidad del tiempo inicial, velocidad respecto al tiempo. Y esto entre el cambio que ocurrió en el tiempo, que llamamos delta t. Con esto podemos calcular la pendiente de la recta, que está representando a la velocidad en un intervalo de tiempo de este móvil que está acelerando, o sea, que está generando un cambio en la velocidad. Entonces nosotros con la pendiente estamos representando el cambio que ocurre cuando está cambiando la velocidad. Pero además, ahorita nosotros lo que hicimos fue tomar un intervalo de tiempo, del tiempo inicial al tiempo final. ¿Qué pasaría si nosotros queremos obtener la velocidad instantánea en un solo punto? Esto es, voy a volver a graficar nuestra curva que representa la aceleración de un móvil respecto al tiempo. Entonces, veamos. Esta sería otra vez nuestra gráfica. Anteriormente vimos qué es lo que ocurre en un intervalo de tiempo, del tiempo inicial al tiempo final, pero ahora estamos suponiendo qué es lo que sucede en un punto instantáneo del tiempo. Nosotros lo que necesitaríamos aquí sería generar una recta tangente para que represente únicamente a lo que ocurre en ese punto, un punto instantáneo del tiempo. También nosotros querríamos calcular la pendiente de la recta tangente en este punto, pero en un punto que estamos disminuyendo. Esto es, este intervalo de tiempo que tenemos aquí lo quiero hacer más pequeño y más pequeño y más pequeño a la vez hasta que sea un instante, hasta que ese intervalo valga 0. Yo quiero que este intervalo de tiempo, este delta t, valga 0, tan pequeño como 0 para que yo pueda calcular la velocidad de un móvil en un punto instantáneo de tiempo. Y para eso nos vamos a apoyar con un tema que vimos en una sesión anterior, que son los límites. Yo quiero llegar a ese límite de tiempo que llamamos 0. Por lo tanto, voy a calcular el límite de mi función velocidad respecto al tiempo, cuando nuestro delta de tiempo tiende a 0. O sea, lo hicimos tan pequeñito como un valor de 0. Y este cambio, como ya lo calculamos, esta pendiente es la relación que hay entre el cambio de las ordenadas con el de la abscisa. Entonces, esto sería igual a el límite cuando delta de tiempo tiende a 0 de el cambio de mi velocidad incrementada en el tiempo menos la velocidad inicial del tiempo entre ese cambio en el tiempo. Bien, utilizando este ejemplo de velocidad, de qué es lo que ocurre en un móvil cuando está cambiando de la velocidad, ya sea que está acelerando o desacelerando, está ocurriendo un cambio de velocidad respecto al tiempo, y entonces nosotros queremos calcular la velocidad en un momento preciso de tiempo. Por eso obtenemos el límite. Y haciendo esto análogo a cualquier tipo de función, a una función que llamáramos f de x, entonces nosotros podemos cambiar todo a términos de x. Calcularemos el límite de delta x, un cambio en x que sea muy similar o muy cercano a 0, que esté tendiendo a 0, de nuestra función de x incrementada en x, o sea, estamos aumentando ese intervalo,
le restamos la función en x y la dividimos entre delta x. Recordar que esto que tenemos aquí es el concepto de pendiente. Cuando lo calculamos en geometría analítica decimos la pendiente es el cambio de lo que ocurre en y, o sea, y2 menos y1 respecto de lo que ocurre en x, x2 menos x1. Nosotros interpretamos como nuestra y2 a una función incrementada en x, nuestra y1 a nuestra función original. x2 y x1 serían nuestro delta x, el cambio que está ocurriendo en x. Entonces con esto llegamos a un concepto inicial de nuestra derivada. Nuestra derivada sería el límite cuando delta x tiende a 0 de nuestra función incrementada en x menos la función original sobre nuestro delta de x. Para hacerlo más claro, en lenguaje un poquito más común, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Y por el momento vamos a calcularlo con esta ecuación que obtuvimos ahorita con el ejemplo de la velocidad. Entonces, si estamos diciendo que el límite de delta x cuando tiende a 0 de la función incrementada en delta x menos la función original entre delta x es una pendiente y que además la derivada de la función es la pendiente de la recta tangente, entonces podemos decir que este límite sería nuestra derivada de la función f de x' es igual a. En una siguiente sesión vamos a revisar las nomenclaturas de la derivada. Ahorita solamente indicaré que cuando a nuestra función f de x le colocamos esta comita arriba, este apóstrofe, estamos indicando que se refiere a la derivada de la función. Entonces, esta es la derivada de f de x. Es la nomenclatura de Newton, ya lo veremos más adelante. La función original es f de x, la derivada sería f' de x. Colocamos este apóstrofe y lo llamamos prima, f' de x. Vamos a calcular un ejemplo, verás que realmente es sencillo. Calcularemos un ejemplo con una ecuación de primer grado y posteriormente con una ecuación de segundo grado para que después puedas resolver ejercicios mediante este concepto de derivada. Entonces, sería ejemplo número 1. Calcular la derivada de la función f de x igual a x cuadrada más 3. Vamos a ponerlo un poquito más compleja. Más x menos 3. Listo. Tenemos que seguir nuestro concepto de derivada, este de aquí arriba. Vamos a seguir esa regla para que podamos derivar. Entonces dice nuestra regla que nuestra función derivada, nuestra f' de x, sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 de, primero,
mi función incrementada en delta x. Esto quiere decir que a todas las x que yo encuentre en la función las voy a cambiar como x más delta x con su incremento. Y aquí tenemos la primera, x cuadrada. Entonces en vez de escribir x cuadrada voy a escribir x más delta x y todo esto al cuadrado. Estamos cambiando la x por la delta x. Más, si continuamos observando la función, ahora tengo una x. Y dijimos que a todas las x las voy a incrementar en delta x. Entonces, en vez de escribir x, voy a escribir x más delta x. Y finalmente tenemos el menos 3. Aquí no hay x, entonces no tenemos nada que incrementar, no hay cambio que hacer. Entre, dice nuestra fórmula, nuestro concepto de derivada, que voy a dividir entre delta x. Ya sustituí las x por deltas x y además vamos a finalizar restando nuestra función original. Esto es, arriba en el denominador voy a restar toda la función original, x cuadrada más x menos 3. Y entonces ya completamos nuestro límite. Recordar, insisto, esto se refiere a la función incrementada, esto de aquí, que dijimos hay que poner x más delta x en todas las x que yo tenga. Y después, esto de aquí se refiere a restar la función original, como dice nuestra regla de derivación, o nuestro límite para derivar. Resolvamos, ya lo que resta sería una solución algebraica. Seguimos, f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x al cuadrado. Ahí tenemos que resolver un binomio al cuadrado. Vamos a resolverlo. Esto sería primer término al cuadrado más 2 veces el primer término, que es x, por el segundo, que es delta x, más el segundo término al cuadrado, que es delta x al cuadrado. Después resuelvo la parte azul. Tengo un signo positivo antes de los paréntesis, entonces simplemente aplico ley de signos, positivo, positivo, más x, y después por positivo, nuevamente es positivo, más delta x, menos 3, y ahora en el siguiente paréntesis, en el amarillo, tengo un signo negativo que antecede al paréntesis. Aplicando la ley de signos, sería negativo por positivo, x cuadrada, después negativo por positivo, menos x, y negativo por negativo, positivo, más 3. Y todo entre delta x. Vamos a simplificar términos comunes. Yo te aconsejo que lo hagas de derecha a izquierda porque vas a encontrar rápidamente todos los términos que vamos a eliminar. Más 3 se elimina con menos 3 porque nos da 0. Menos x se elimina con más x porque nos da 0. Y menos x cuadrada se elimina con x cuadrada porque nos da 0. Y nos queda f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2x delta x más delta x cuadrada más delta x y todo entre delta x. Ahora vamos a dividir todo entre delta x. Otra sugerencia que yo te hago es que dividas cada uno de los términos entre delta x. Quizá es más fácil observar esa división. Entonces voy a cambiarlo de esta manera. Divido cada uno de los términos entre delta x y podemos dividir y obtener un posible resultado. Entonces, decimos f de prima de x, o sea, la derivada de mi función, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de,
Si dividimos delta x entre delta x nos da 1 o se eliminan y nos queda 2x. Siguiente, delta x cuadrada entre delta x, el cuadrado se elimina y me queda más delta x. Es una división algebraica. Y delta x entre delta x nos da 1. Ya resolvimos la parte algebraica, ahora calculemos nuestro límite. Recuerdas que cuando calculábamos límites, lo único que hay que hacer es sustituir el valor de mi variable por lo que nos está marcando el límite, que en este caso es 0. Entonces tengo f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2x, aquí no sustituyo nada porque voy a sustituir solo los delta x, más delta x, sí, dijimos que eso vale 0, más 1. Y listo, con esto ya calculamos el límite. Entonces, solo restaría calcular o escribir nuestro resultado. La derivada de x es igual, ya no escribimos límite, a 2x más 1. Y con esto obtenemos nuestro resultado. El resultado o la derivada de la función original sería 2x más 1. En realidad todo el trabajo que hacemos es trabajo algebraico. Vamos a ver qué pasaría con una función de primer grado. Otro ejemplo. Yo tengo mi función f de x igual a 4x más 5. Una recta, una función de primer grado. Recordando nuestra fórmula de incrementos para calcular la derivada, entonces tenemos que f' de x es igual a, recuerda, primero escribimos nuestra función incrementada en delta x, o sea, todas las x que tengan la función las voy a cambiar por x más delta x. Esto sería 4 por x más delta x. Y ya no hay más x que escribir, termino de escribir mi función que sería más 5. Después restamos la función original, eso dice mi fórmula, menos la función original que es 4x más 5, y todo esto lo vamos a dividir entre delta x. Resolvamos algebraicamente. Aquí algo que se me está pasando es, recuerden que esta fórmula dice que debemos calcular el límite de esa función cuando delta x tiende a 0. Es importantísimo porque lo que yo quiero es el intervalo más pequeño, tan pequeño como 0. Resolvamos la parte algebraica. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 4 por x, 4x, más 4 por delta x, 4 delta x. Más 5 menos por más, menos 4x, menos por más, menos 5. Y todo lo divido entre delta x. Eliminemos lo que podamos eliminar algebraicamente, o sea, estamos simplificando términos comunes. Menos 5 más 5 me dan 0, menos 4x más 4x nos da 0, y entonces lo que nos queda sería f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 4 delta x entre delta x. Sigamos simplificando, pero ahora lo hago con divisiones. Divido delta x entre delta x, se eliminan porque valen 1. Y entonces lo que me queda es la función prima o derivada de la función f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 4. Y si recordamos los teoremas de límites, el límite de una constante es la propia constante. O sea, el límite de 4 cuando delta x tiende a 0 es 4. Y ya tenemos el resultado. La derivada de mi función es igual a 4.
y tengo mi resultado. Listo. A partir de estos dos ejemplos y utilizando nuestra fórmula para calcular la derivada de una función en un incremento de x que tiende a 0, pues podrás realizar algunos ejercicios. Revisa el video tantas veces como sea necesario. Recuerda los procesos de álgebra que son necesarios, el binomio al cuadrado, las multiplicaciones algebraicas, las divisiones algebraicas, para que puedas darle solución a estos ejercicios. Entonces ahora resuelve. Sería obtener la derivada de las siguientes funciones. ¿Qué funciones? Ejercicio 1. Nuestra función sería igual a x cuadrada menos x más 5. Nuestra función 2 sería 5x más 4. Siguiente ejercicio, f de x igual a 2x cuadrada más 3x más 4. ¿Qué cambio tenemos? Que aquí este 2 va a multiplicar a lo que tenga en la x cuadrada, esos incrementos. Y número 4, f de x igual a menos x más, menos 9. Listo, resuelve los ejercicios. Buena suerte.